Buenos días, jóvenes, caballeros, señoritas. Hoy es 12 de noviembre del año 2023. Vamos a iniciar la cuarta jornada de reposición virtual de la materia bioquímica. Vamos a trabajar esta parte, este día, la parte 2 de los lípidos. Vea, los lípidos, la primera parte la vimos en la clase presencial y la segunda parte estamos en este momento trabajándola. Vamos a compartir material en este momento y vamos a hacer un pequeñito recorrido por lo que ya habíamos explicado con una explicación leve y nos vamos a ubicar hasta donde están las ceras, que fue lo último que al final habíamos tomado en cuenta de donde iba a partir la segunda parte. Vaya, dentro de los lípidos, ahí podemos ver la imagen representativa. Está el aceite de oliva que aparece ahí, que es de las aceitunas. Están los manís o cacahuates. Está en la carne. Está en el pescado en forma de omega 3 y omega 6. Está en el aguacate como un lípido sano, de los mejores para el cuerpo humano. Está el colesterol en los huevos, y a la izquierda pues tenemos la molécula de colesterol, ¿verdad? Común por su molécula de esterano, que son 3 hexágonos, que en este caso es ABC, y D, que es un pentágono. Sobre esa molécula de esterano pues se generan la variedad de esteranos que existen, ¿vea? Esteroides que existen con esa molécula como base. Los lípidos vienen del término griego lipos, que significa grasa, o tocino. Ahí pues tenemos una imagen de dónde sale, ¿verdad? Del aceite. Puede salir los triglicéridos de las plantas, sale de hecho lo que es la vitamina E, que es importante, y de el huevo pues sale el colesterol. No son miscibles en agua. Lo vimos la otra vez en la práctica de laboratorio, que quisimos mezclar agua y aceite y no pudimos, ¿verdad? Pero sí, cuando lo pusimos aceite con éter, por ejemplo, pudimos darnos cuenta de que ahí sí se puede dar lo que es que sea miscible. Por eso decía la primera parte que dice: son insolubles en agua. Ya lo comprobamos, pero son solubles en disolventes no polares, como el éter, que lo pudimos comprobar perfectamente. Funciones: componente estructural de la membrana celular, activación de enzimas, como componente detergente de la bilis, como síntesis de sustancias de señalización celular. La clasificación de los lípidos, ahí lo pueden observar ustedes en ese mapa de conceptos. Hay al menos 2 ramas. Está por donde se van los ácidos grasos, que es la gran mayoría, sin menospreciar también a la parte del colesterol, ¿verdad? Las grasas, pues los lípidos son a través de los ácidos grasos, ¿verdad? Se da un pequeño grupo que se llama prostaglandina, que ya lo vamos a ver, pero también están las ceras, que es la unión de un ácido graso con alcohol de cadena larga, los triglicéridos, que es el glicerol con 3 ácidos grasos, los fosfoglicéridos, que es el glicerol con 2 ácidos grasos, más un grupo fosfato con un aminoalcohol, y los esteroides, pues, que poseen la molécula de esterano, entre los cuales encontramos al colesterol y las hormonas esteroideas. Los lípidos pueden clasificarse como hidrolizables y no hidrolizables. La otra vez les expliqué bien a especificación cada uno de ellos. Los lípidos hidrolizables son las ceras, los triglicéridos y los fosfolípidos. Los lípidos no hidrolizables son los esteroides,
las vitaminas liposolubles y los eicosanoides. Los ácidos grasos podemos observar, ahí está la cadena larga que tiene un radical alquílico y una cola de átomos de carbono e hidrógeno que al final hace una cadena anfipática. Cadena anfipática quiere decir que al final ella no es soluble, ¿verdad? La cabeza polar, o sea, lo que está encerrado en la ruedita, es el grupo ácido carboxílico, que esa cabecita la hace hidrófila, o sea, que puede mezclarse, pero la cadena larga de átomos de carbono, que es el zigzag que observan ustedes ahí, es una cola apolar, que es hidrofóbica. Entonces, al final eso la hace no miscible. Y a eso pues le vamos a llamar una cadena anfipática, se le llama. Ya dijimos que los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos insaturados se pueden representar como isómeros cis o trans, de la misma manera que en que se representaban los alquenos en aquellos días del inicio del ciclo, cuando vimos un resumen de los, de los compuestos orgánicos, pudimos ver en su momento el enlace cis y trans, ¿verdad? Lo veíamos, sobre todo eso existe o forma parte de lo que es los alquenos, porque quien interviene en la cadena larga hidrocarbonada es la existencia de un doble enlace, que lo podemos observar en la imagen. Ese doble enlace hace a la molécula un alqueno, pero como estamos hablando de una cadena ácido carboxílico y una cadena larga, estamos hablando entonces de ácidos grasos, ¿verdad? El ácido graso cis o la grasa insaturada cis se genera en curva, por lo que no es fuerte el bloque. Ya lo decíamos allá en clase. El ácido graso insaturado trans genera al final una línea y esa línea hace que sea más fácil que se empaqueten como tal y a la larga pues van a quedar pues bien empaquetaditos y más fuertes. Por ejemplo, el ácido oleico, lo leíamos en su momento, es un ácido graso cis buenísimo, ¿verdad? Con punto de ebullición bajo, con punto de fusión bajo, para que el cuerpo humano lo pueda pues separar. El ácido graso trans, como el ácido oleico trans, ¿verdad? Puede tener mucho más alto el punto de fusión, el punto de ebullición, tanto así que al final pues puede generar que el cuerpo no lo pueda metabolizar en su momento. Ahí veíamos el ácido esteárico, por ejemplo, el de la izquierda, tiene un punto de fusión de 69 grados Celsius. Ese punto de fusión el cuerpo humano no lo logra alcanzar porque existe la termorregulación que hace que el cuerpo, antes de alcanzar una temperatura alta, el cuerpo empieza a pues sacar ese calor del cuerpo porque si no moriríamos, pero ese genera la parte empaquetada. Pero el ácido oleico, miren cómo baja sensiblemente el punto de fusión, llega a 13 grados Celsius, suficiente que con un ejercicio mínimo o con el quehacer de la casa se puede estar metabolizando. Como es una grasa insaturada y es cis, le digo, tiene forma de V y cuando cae una sobre otra, pues quedan en desorden, lo que es más fácil poderla metabolizar porque es más débil, digámoslo en esa manera. Tenemos los ácidos grasos omega 3 y omega 6 y hay también omega 9. El omega 3 significa que en el carbono 3 y 4 se encuentra lo que es el doble enlace. El omega 6 está aquí en el carbono 6 y 7 y se agarra el menor, y el omega 9 está entre el 9 y el 10 y se pone el
menor. Buenísimos cada uno de ellos. En clases pues hacíamos el reconocimiento de cada uno. Alguien buscaba los omegas y nos mencionaba las propiedades y lo importante que puede hacer. Con una pequeña investigación usted puede darse cuenta en qué alimentos pueden encontrarse cada uno de los omegas que existen acá en este momento. Por ejemplo, el omega 6 lo puede hallar en los cereales, en los aceites de plantas y en los huevos. El omega 3 lo puede hallar en los pescados, como el atún y como el salmón. Las cualidades o los beneficios que tiene, sobre todo nos puede hacer que no tengamos una parte de un ataque cardíaco, porque al generar un arralamiento, le vamos a decir, de la sangre, vamos a evitar que existan coágulos sanguíneos. Ahí lo dice entre letras. Y eso nos va a generar que nunca nos vaya a existir un tapón arterial que nos pueda generar un paro respiratorio, pero sobre todo un paro de tipo cardíaco. Esa es la forma del triglicérido. Lo de la izquierda es el glicerol. Lo de la derecha son 3 ácidos grasos. La imagen de la derecha y dice glicerol aparece en celeste. Triglicéridos o ácidos grasos, cada uno es un ácido graso, son 3, ¿verdad? Que se adhieren al glicerol. Entonces, como son 3 ¿verdad? Y como son gliceroles o provenientes de la unión del glicerol con el ácido graso, le terminan diciendo triacilgliceroles, triacilglicéridos o triglicéridos, como comúnmente se le llega a conocer a cada uno de ellos. También está, ahí podemos observar dentro de los aceites y las grasas, cómo está formado lo que es un triglicérido. Vea, un triglicérido está formado pues por un glicerol y 3 ácidos grasos que según la teoría pues no siempre debe de ser del mismo tipo de ácido graso. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿verdad? Ahí podemos observar en la imagen que tenemos, por ejemplo, 3 moléculas de ácido esteárico. En la primera imagen, ¿verdad? Está el triesterato de glicerilo, que es una grasa, pero dice abajo también que la mayoría de las grasas y los aceites son mezclas de triacilgliceroles que contienen 2 o 3 ácidos grasos diferentes. Y ahí podemos ver el de la derecha, que está el ácido láurico, el ácido mirístico y el ácido palmítico, ¿verdad? Que es lo que nos hace que exista un triglicérido mixto. Los triglicéridos son sólidos a temperatura ambiente llamadas grasas y las grasas vienen de los animales. Vean la imagen de la izquierda, está un pedazo de carne y de ahí pues salen lo que son los ácidos grasos, como los pueden observar, son lineales y empaquetados perfectamente uno sobre el otro. Los hace sumamente fuertes. Los triglicéridos a temperatura ambiente son llamados líquidos, son llamados aceites y por lo general son insaturados, ácidos grasos insaturados. Los aceites provienen normalmente de fuentes vegetales. Podemos observar en la imagen aceite de oliva. Al final se ven las aceitunas. Vean cómo el aceite de oliva tiene triglicéridos, pero de forma cis, lo que hace de que sean en forma de V, y hablamos del empaquetamiento que él puede tener. Así que ahí está ya dada la teoría. Llegábamos a la hidrogenación de aceites. La hidrogenación de aceites es o significa agregar
hidrógeno a cada una de las moléculas que ahí aparecen. El hidrógeno ataca al doble enlace, ¿verdad? Y entonces se pierde ese doble enlace porque se adhiere el átomo de hidrógeno. Y en ese caso, pues, lo que sucede es que las grasas, bueno, los lípidos son o pasan de ser líquidos a ser semisólidos o sólidos. Así que ahí podemos ver que existe en la imagen grasa sólida, margarina como tal, ¿verdad? Y margarina de untar, en ese caso. Los triglicéridos se rompen, ¿verdad? En su reacción por la digestión de las enzimas llamadas lipasas. Ahí podemos observar el proceso contrario, digámoslo así. Acá en la izquierda podemos observar que existe un triglicérido formado y hecho, el tripalmito de glicerilo, ¿verdad? Que se une formando un enlace éster. Ya hemos hablado de los enlaces éster como tal, ¿verdad? Para formar el triglicérido. Pero acá pues se puede hacer el proceso contrario, soltar lo que es el triglicérido de los ácidos grasos y pues me queda la molécula sola de glicerol y las 3 moléculas, para el ejemplo, de ácido palmítico. Entonces el agua que estaba por fuera forma parte ahora del glicerol y las 3 moléculas de ácido graso quedan unidas no quedan unidas, quedan separadas, ¿verdad? El glicerol y los ácidos grasos quedan separados en ese tiempo, en ese sentido. ¿Qué sucede acá? El agua es el que se adiciona para romper al enlace éster. Rompe el enlace éster y al final, pues, el agua forma parte del glicerol, ¿verdad? Sin embargo, quedan las moléculas de ácido graso por separadas. Vamos a iniciar con la parte donde nos habíamos quedado la otra vez, que son en este sentido las ceras. Tal como lo veíamos en el mapa conceptual que teníamos al inicio, que lo pasamos rapidito por ahí, ¿verdad? Estaba dentro de la clasificación, estaban lo que son las ceras. Y dice ahí, las ceras son ésteres, forma parte ya en este grupo, otro enlace de tipo éster. El enlace de tipo éster es el que podemos ver aquí al centro, ¿verdad? De la molécula. Está el grupo carbonilo, que es la O, el doble enlace y la C. A la derecha está una O y a ambos lados R y R. Quiere decir que estamos hablando de grupos carbonados, tanto a la izquierda como a la derecha. Las ceras, para tomarlas como consideración, tienen entre 14 y 30 átomos de carbono. Tienen entre 14 y 30 átomos de carbono. Las ceras son comunes en los organismos vivientes. Se encuentran en muchas plantas y en la piel. Está en los pelos, está en las plumas de animales y lo que hace es proporcionar un abrigo resistente al agua. Creería yo, jóvenes, que esta parte ya la comprobamos la otra vez en la práctica de laboratorio. ¿Se recuerdan que llevaron ustedes plumas a la práctica? Y yo les dije en algún momento, metamos la pluma al chorrito de agua y van a observar que la pluma no es, es impermeable, es la palabra. Le cae el agua y como que fuera un plástico, la pluma deja pasar el agua, deslizar el agua y no penetra a través de él. Yo les decía de que eso era el principio que ocupan las gallinitas con sus pollitos cuando están al aire libre y existe una lluvia. Ellas abren sus alitas y por debajo se meten los pollitos, en este caso, y ninguno se moja al final porque no pasa o no va a pasar en ese caso
el agua a través de lo que son las plumas, ¿verdad? Porque contiene ceras como que fueran enceradas y al final eso va a hacer que el agua se resbale como tal, ¿verdad? Qué buena la interpretación en ese sentido, ¿verdad? Porque al final podemos comprender la parte que nosotros vemos, la parte cotidiana. Permítame que estoy contestándole a un compañero. Esa es una de las características al final que las vemos en nuestra vida cotidiana, pero que la explicación a veces puede faltar. Así que las ceras son y están presentes en esa parte. Por eso a veces muchos animalitos, la piel o el pelo puede servir encerado, vea, hace que le caiga, pero se deslice literal el agua sobre ellas. Y de ahí la importancia en el animal, podríamos decir. Acá están una de las ceras más conocidas que existen. La primera que creería yo que es la más conocida de todas, que es la cera de abeja. La obtención pues se obtiene del panal de abejas, ¿verdad? En que se emplea la cera de abejas en velas, en abrillantador de calzado para lustrar calzado y el papel encerado. Se han fijado que de repente en otras materias les piden papel encerado. Es un papel como translúcido, como medio transparente, como que tuviera grasa, pero como es esto, no lo tiene. Vean la estructura de la cera de abeja, tiene 14, 15, 16, más 29, 39, 45, 46 átomos de carbono tiene lo que es la cera de abeja. Podríamos generar o decir que es la más importante de todas las ceras que existen. No, no la más importante, la más conocida por cada uno de nosotros. Está la cera de carnauba, ahí está la forma estructural, tiene 10 átomos de carbono más que la cera de abeja y se encuentra en la hoja de palma de la palma brasileña. Se puede ocupar para ceras para muebles, coches, suelos y zapatos. La cera de jojoba, ¿verdad? Tiene mucho menos átomos de carbono, se encuentra en la jojoba y lo puede ocupar para velas, para jabones y para cosméticos en ese caso. Es muy importante este tipo de lípido, ¿verdad? Porque gracias a esta parte, ¿verdad? Podríamos generar mayores conocimientos y aplicaciones. Sería en ese caso. Dice, la cera de abeja es producida por las abejas melíferas jóvenes que la segregan como líquido a través de sus glándulas cereras. Al contacto con el aire, la cera se endurece y forma pequeñas escamillas de cera en la parte inferior de la abeja. ¿Cómo se extrae la cera de las abejas? Consiste en una caja bien aislada con una tapa de cristal dirigida al sol, contiene una cubeta cerrada por una malla fina, los panales viejos colocados sobre la malla sueltan por exposición al sol una cera de primera calidad, aunque demasiado oscurecida. ¿En dónde se encuentra la cera de abeja? Se va a encontrar en cremas, en jabones, en perfumes, en sólidos, en lápices labiales, en rímeles, o sea, para las pestañas, y en la cera para depilar.
Para poder producir 500 gramos de cera, las abejas deben consumir un promedio de 3.8 kilogramos de miel. Con esta cantidad de cera se pueden hacer 33 lápices labiales aproximadamente. Quiere decir que cada labial que cada una de las señoritas pues tienen y ocupan, sepan que está hecho por cera de abeja. ¿Cómo es que se obtiene la cera? La cera se obtiene derritiendo los panales de cera que las abejas construyen en el interior de su colmena. Dice, ¿cómo hacen la miel y la cera las abejas? Consiste en depositar el néctar en las celdas de las colmenas hasta que pierda toda la humedad necesaria, o lo que es lo mismo, hasta que alcance su nivel de maduración perfecto. Una vez las abejas comprueban que está en su punto óptimo, guardan la miel, es decir, sellan la celda con una finísima capa de cera. La miel va a estar al interior de la celdilla, del panal, y en los selladitos que hace, que está entre el exterior y la celdilla, es tapado con cera. ¿Cómo separar la miel, la cera de la miel de abeja? Sobre el banco si lo hace con un banco, o sea, con un cuadradito o con un rectángulo, ¿verdad? Se dice sobre el banco de desopercular se trabaja para eliminar el opérculo, la capa de cera que protege la miel dentro del panal. Una vez tengamos los panales totalmente desoperculados, se introducirán en un extractor radial que centrifugará el panal extrayendo la totalidad de la miel. O sea que si se hacen prefabricadas como las celdas para que las abejas hagan ahí su panal, cuando tenemos la plaqueta, así, ya lo he visto y creo que ustedes también pasan con el cuchillo o con algo como destapando, como rascando una orillita, que es la que va saliendo. Esa es la cera. Al quitar eso, la miel brota pues rápidamente en ese caso. Otra importante son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son sumamente importantes, ¿verdad? Para el ser humano. Son lípidos que contienen grupos derivados de ácido fosfórico. La mayoría de los fosfolípidos comunes son los llamados fosfoglicéridos. Podemos observar ahí la diferencia entre un triacilglicerol, o sea, entre un triglicérido y un fosfoglicérido o un fosfolípido. Pueden observar en la primera imagen, en la primera de la izquierda superior, que siempre va a estar formado por una molécula de glicerol, que es la que aparece como celeste, pero en lugar de tener 3 ácidos grasos, solo va a tener 2, ¿verdad? Solo va a tener 2, que sería el de arriba abajo el primero, el segundo, pero el tercero de arriba abajo es un grupo fosfato y un alcohol. Ahí aparece la estructura de lo que es el fosfolípido. 2 ácidos grasos, un grupo fosfato y el grupo alcohol. Vámonos a la imagen de la derecha superior. Tenemos ahí ya más organizada la molécula. Tenemos al glicerol que está en la izquierda, ¿verdad? Con celeste. Podemos ver el ácido carboxílico al final, al inicio, ¿verdad? Arriba en la primera y en la segunda. Estos son los ácidos grasos. Y acá pues hemos representado el grupo fosfato, que es una O, un doble enlace y una P, ¿verdad? Está un oxígeno que termina en alcohol, ¿verdad? Ahí está la forma. Podemos observar luego en la imagen las 3 representaciones
de abajo, donde podemos observar que son fosfolípidos. La primera va a ser un ácido graso. Ven que aparece R1 y R2. Son cadenas hidrocarbonadas. No estamos mencionando qué ácido graso es, solo que existe una cadena de un ácido graso, tanto en R1 como en R2. Pero en el tercero estamos hablando de un grupo fosfato en ese caso. Podemos observar que existen tipos diferentes de fosfolípidos. Está el primero, el fosfotildilatomilamina. Lleva grupo amina, por eso termina en NH3. También está el fosfociacilcolina y está el fosfosatilserina. La serina lleva, recuérdense, un NH3, ¿verdad? En ese sentido. O sea que hay diferentes formas de fosfolípidos. Sin embargo, pues la forma estructural es exactamente la misma en ese sentido. Dice acá que los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, o sea, que tienen una cola polar y una cola apolar, que se encuentran en todas las membranas celulares. Ojo, cuando vieron la clase de la célula, aquella que dejamos virtual, ahí aparece la explicación de la membrana celular, que era una bicapa lipídica, que se encuentran en todas las membranas celulares, disponiéndose como bicapas lipídicas y pertenecen al grupo de los lípidos derivados del glicerol, presentando una estructura similar a la de los triglicéridos. Los fosfolípidos son partes integrales naturales de las células y son componentes estructurales de las membranas de la superficie celular y las membranas dentro de las células, porque ayudan a mantener su fuerza, su flexibilidad y su integridad. O sea que el que una célula sea como aguadita, digámoslo así, como ver un huevo de tortuga, es gracias a la existencia de los fosfolípidos en ese sentido. Los fosfolípidos y sus características: está compuesto de glicerol, ¿verdad? De una cola de ácidos grasos y una cabeza de un grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos. Esto es bien importante. ¿Qué hacen los fosfolípidos en el hígado? Como lo han demostrado los estudios de investigación, los fosfolípidos esenciales entregados al cuerpo son incorporados por las membranas celulares dañadas de las células hepáticas y contribuyen a la regeneración hepática, o sea, a la regeneración del hígado a través del incremento de la actividad metabólica. ¿Dónde encontramos los fosfolípidos? En las membranas celulares dispuestas como bicapas lipídicas. Fíjense que cuando uno tiene algún tipo de problema fisiológico, como por ejemplo la azúcar en la sangre, que puede existir colesterol y triglicéridos elevados en la sangre, muchas veces lo que se genera es un problema de carácter, un problema de carácter hepático, o sea, en el hígado. Y de repente cuando nos hacen los exámenes del hígado, ¿verdad? A eso se le llaman transaminasas, la transaminasa oxalacética pirúvica y la transaminasa oxalacética, que como tal, ¿verdad? Si salen elevados en una gran cantidad, lo que recomiendan los doctores es tomar pastillas de fosfolípidos, ¿verdad? Los fosfolípidos van a generar en el hígado una regeneración, porque el hígado depende de los fosfolípidos como tal
para que pueda tener condiciones normales de funcionamiento. Si el cuerpo humano no manda los fosfolípidos necesarios al hígado, ¿vea? Tiene que ser medicado y tiene que existir, al final, tiene que existir una ingesta de fosfolípidos. Fíjese que eso es bien importante porque al final eso lo que hace es bajar los niveles de transaminasas en el hígado y generará pues al final que exista pues que no vaya a existir, más bien dicho, enfermedades hepáticas. ¿Qué quiere decir? Si usted puede pasarse la vida sin haber ingerido alcohol nunca en su vida, jamás en su vida, pero puede tener al final enfermedades hepáticas. Puede tener cirrosis, por ejemplo, aunque no haya tomado nunca más. Entonces, muchas de las personas piensan y dicen, yo nunca tomé, yo nunca voy a tener cirrosis hepática. ¿Cómo no? Si su hígado recibe mucho azúcar, si su hígado recibe mucho colesterol, muchos triglicéridos, va a fallar y entonces va a necesitar que se le agreguen fosfolípidos. Incluso hay medicamentos como este, no sé si lo van a ver. Aquí está una imagen, no sé si lo logran ver. Véanme si lo logran ver. Si lo he ubicado bien o no. ¿Hola? No se ve. ¿Cómo lo he ubicado? ¿Muy arriba, muy abajo, muy adelante? Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Vaya, este medicamento se llama Compensial. Y si ven la cajita, abajo de eso dice fosfolípidos 300 miligramos. Esto es y se ocupa para fortalecer el hígado para que no vaya a tener más adelante malfunción hepática y se termine teniendo cirrosis. De ahí la importancia que les he venido mencionando de que todo se haga de la mejor manera. ¿Qué pasa si tengo bajos fosfolípidos? Se genera una enfermedad hepática poco común caracterizada por una baja concentración de fosfolípidos biliares con colelitiasis sintomática y recurrente que se desarrolla incluso antes de los 40 años. ¿Quién produce los fosfolípidos? Es producido por las células epiteliales de tipo 2 e impide la atelectasia al final de la fase de expiración de la respiración. Es el componente detergente de la bilis, o sea, los fosfolípidos y sobre todo la fosfatildicolinas de la bilis solubilizan al colesterol. O sea, todo es importante. Si uno toma fosfolípidos, pues va a ayudar a que existan niveles más bajos de colesterol. Los lípidos que contienen un grupo fosfato se llaman fosfolípidos. Las dos principales clases son los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Son dos tipos. Los fosfoglicéridos, también llamados glicerofosfolípidos, son una familia de lípidos similares a los triglicéridos, con la singularidad que uno de los grupos hidroxilo del glicerol es reemplazado por un éster del ácido fosfórico y un aminoalcohol. Estos unidos a través de un enlace fosfodiéster. O sea, el enlace que se genera en el grupo fosfato que está en morado, ahí se genera un enlace fosfodiéster. Podemos ver la comparación entre lo que es el triglicérido, que en la imagen aparece en la izquierda, y el fosfoglicérido, que la imagen aparece a su derecha. Ahí están los dos
comparándose para que ustedes, jóvenes, noten dónde está la diferencia. La diferencia está en el tercero, de arriba a abajo, ¿verdad? Donde hay un ácido graso en el triglicérido, pero hay un fosfato y un aminoalcohol en el tercero del derecho. Fosfolípidos. Los fosfoglicéridos contienen regiones polares y apolares. El aminoalcohol que se encuentra ionizado y el grupo fosfato que ya está en la tercera de arriba abajo, se consideran la cabeza del fosfoglicérido, se unen fuertemente al agua. Los dos ácidos grasos unidos a la molécula de glicerol son las colas apolares del fosfoglicérido y son solubles en otras sustancias apolares, fundamentalmente lípidos. Y ahí podemos ver cómo es lo que le veníamos diciendo. A la izquierda usted va a tener una bicapa lipídica. Usted puede observar que es como un emparedado, ¿verdad? Como un sándwich, donde las cabecitas están como por fuera y las dos colitas están como por dentro. Si bien es cierto, un fosfolípido es que tiene, logramos observar que tiene como 3 colitas, la verdad es que solo tiene 2. La representación de las 2 colitas, según la imagen de la derecha, ¿verdad? Es para los 2 ácidos grasos que se han unido, en ese caso, a la molécula de glicerina, ¿verdad? Y la tercera, de arriba abajo, que es el grupo fosfato, ese generará al final o hace las veces como que es la cabecita de el fosfoglicérido. Y las 2 patillas, le vamos a decir así, cada una es un ácido graso en cada caso. Entonces, vamos a ver que la capa de encima del sándwich son fosfolípidos, fosfoglicéridos en este caso. Y las 2 colitas que van en la primera capa por debajo y en la segunda capa por arriba, ¿verdad? Son las 2, las colitas son de las, le podemos llamar de los ácidos grasos, ¿verdad? Así se representa. El ancho de la capa de la membrana es de 50 Armstrong, ¿verdad? Es bien pequeña, ¿verdad? Siempre entre la bicapa lipídica pueden observar que existen unos azulitos por ahí. Esas son colesteroles también que están formando parte de la bicapa lipídica. Entonces vamos a decir, los 2 ácidos grasos unidos a la molécula de glicerol son las colas, son las 2 colitas que podemos observar ahí, apolares del fosfoglicérido, y son solubles en otras sustancias apolares, fundamentalmente lípidos. Y el fosfolípido, el grupo fosfato, va a ser representado con la cabecita, en ese caso, de la molécula. Eso sería referido a los fosfolípidos, pero están o existen los esfingolípidos. Los esfingolípidos son un tanto diferentes. Dice, los esfingolípidos se encuentran también en las membranas. Son los principales componentes lipídicos de las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Ya vamos a colocar una fibra nerviosa en otra imagen y se van a fijar en qué parte de los nervios están los esfingolípidos. Contienen esfingosina en lugar de glicerol. Y esta imagen que aparece acá es la imagen de una esfingosina. El glicerol, se recuerdan que eran 3 átomos de carbono, agua y oxígeno. Esta es la representación de una esfingosina, ¿verdad? Para que vayan y tomen un tanto
la diferencia entre la primera y la segunda. Dos de las clases de esfingolípidos más comunes son las esfingomielinas y los cerebrósidos como tal. Vamos a ver, ahora sí vamos a hacer la pequeña comparación entre ellas. Sin embargo, dice, las esfingomielinas son la segunda mayor clase de fosfolípidos. Difieren de dos importantes puntos de los triglicéridos y de los fosfoacilgliceroles. No contienen el esqueleto del glicerol, en su lugar poseen esfingosina y no contienen grupos éster, en su lugar poseen ácidos grasos, son enlazados por un enlace amida. Acá está una esfingosina, miren, la podemos observar, pero acá está más fácil en la imagen del centro. Miren, la esfingosina es como una L, ¿verdad? Que es la parte vertical y la parte horizontal donde anteriormente quedaba el ácido graso número 1, ¿verdad? Entonces va a ser una L. A esa L se le va a llamar esfingosina. Lo podemos observar en la última imagen. ¿Qué va a llevar la esfingosina? Es un tanto similar a lo que es los dos anteriores, a lo que es el fosfolípido y el triglicérido. Sin embargo, vean y traten de notar la diferencia entre las dos. Va a tener la molécula de esfingosina, esta que mencionábamos en la lámina anterior, esta, veanla bien cómo va una molécula de esfingosina. Entonces, ya viéndolo en el segundo, se ve la diferencia. Miren, la esfingosina va a llevar esto. Miren, una H, una O, 3 CHs en vertical. A la par del CH de abajo está un OH. A la par de la CH de en medio está un NH2. Y a la par del CH de arriba está una cadena que lleva un doble enlace y muchos carbonos. Es exactamente igual, ¿verdad? Ahora bien, para generar una molécula de esfingolípido es exactamente lo que acabamos de ver en esta lámina. Es eso que aparece en la siguiente lámina como en celeste. Miren, eso en la siguiente lámina como celeste. Y sobre ese celeste se le va a generar en la segunda un ácido graso. Sobre el amino, o sea, sobre el NH, se le adhiere un ácido graso que está ahí en rosado. Y sobre el OH de la tercera, de arriba abajo, se le va a unir un grupo fosfato, ¿verdad? Y un alcohol. Solo y para efectos de evaluación final, vayan viendo esa parte, ¿verdad? Cómo es que se generan al final cada una de las partes como tal, ¿verdad? Para que puedan diferenciar entre un triglicérido, entre un fosfolípido y entre un esfingolípido. Triglicéridos son un glicerol, 3 ácidos grasos. Fosfolípido es una molécula de glicerol, 2 ácidos grasos, pero un grupo fosfato. Esfingolípidos no lleva glicerol, lleva esfingosina. En la segunda un ácido graso y en la tercera un grupo fosfato. Ahí estarían en cada una las diferencias. Lo decíamos en la lámina anterior, la esfingomielina es un grupo, es el grupo amino de la esfingosina. Forma un enlace amida hacia un ácido graso y el grupo hidroxilo forma un enlace éster con el fosfato, que a su vez forma otro enlace fosfoéster hacia la colina o etanolamina. La esfingomielina, ahí está una pequeña representación, siempre va a llevar el grupo
o la base de el grupo de la esfingolina, y a él se le va a adherir lo que hemos estado mencionando. Vean que siempre va a ser CH, CH, CH2. Arriba está la cadena que tiene esa cantidad de carbonos. Está el NH en azul, bien resaltado. Ahí es que se adhiere el ácido graso. Y en la tercera, pues existe un grupo fosfato en ese caso. Las esfingomielinas, y lo decía en la lámina anterior, las esfingomielinas son abundantes en la materia blanca de la vaina de mielina, un recubrimiento que rodea las células nerviosas, protegiéndolas y aislándolas y aumentando la velocidad de los impulsos nerviosos. Ahí tenemos la imagen. Vamos a ver si la podemos ampliar. Ahí está la imagen de la neurona. Una neurona, pues, es una célula que creemos que conocemos la característica de ella, que es como en enramada, ¿verdad? Aquí está una neurona, ¿verdad? Dentro de un nervio. Un nervio es algo tan complejo, jóvenes, tiene tantas cosas, entre ellas una vaina de mielina, que es lo que aparece acá en la representación. El nervio, obviamente los nervios están formados por neuronas, y aquí está el recuadro chiquitito en la neurona que está ampliado, y ahí está esa vaina, o sea, lo que recubre esa parte es hecha de mielina, para que tengamos un conocimiento en qué parte es que se encuentra. Vamos a ver las famosas prostaglandinas. En la imagen del mapa de conceptos estaban las famosas prostaglandinas, que esas no son parte de las ceras ni de los triglicéridos, sino que es un cuadrito, si usted lo ve, aparte, ¿verdad? Las prostaglandinas son sustancias que pueden actuar como hormonas. Se producen en pequeñas cantidades en la mayoría de las células del organismo a partir del ácido araquidónico, que contiene 20 átomos de carbono, por lo que se denominan eicosanoides. Eico es el prefijo para 20. Entonces, el ácido araquidónico es un eicosanoide porque contiene 20 átomos de carbono. Aunque las prostaglandinas se destruyen fácilmente, tienen un potente efecto fisiológico, o sea, funcional en el cuerpo. En el útero, las prostaglandinas provocan la contracción y relajación de la musculatura lisa. También intervienen en la respuesta inflamatoria. Cuando los tejidos se dañan, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas, que producen inflamación y dolor en el área afectada. Vean, jóvenes, lo que les decía en algún momento. Ahí tenemos el resultado en esa imagen, que es lo suficientemente suficiente como tal. Tenemos el ácido araquidónico, que es el que aparece en la imagen inferior, pero a la par del ácido araquidónico está una mano, está un clavo y está un martillo. Es para que tengamos la representación como tal. Una persona está agarrando el clavo con la mano en la pared, y entonces empieza a lo que le llamamos nosotros a martillar. Y el martillo no chocó en el clavo, sino que chocó en la mano. Vean ahí cómo el martillo está golpeando la mano en lugar del clavo. Y se ve como una onda roja ahí, una prolongación de una onda roja. Entonces, ¿qué sucedió? El ácido araquidónico que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en todo el cuerpo, ya ha sido
pues, perturbado, digámosle, en este caso, y se convierte en esa molécula que aparece a la par, llamada prostaglandina. La de a la par es prostaglandina. Vean cómo cuando el ácido araquidónico es destruido, vea, y se generan prostaglandinas por efecto de un golpe, vea, entonces esta prostaglandina es lo que genera al final nuestra respuesta inflamatoria. Usted tenía su dedo normal, bonito y tranquilo en su vida, pero se machucó con un golpe al martillo. Entonces, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandina. Ahí está la reacción química. Cómo es el ácido araquidónico y cómo es la prostaglandina. ¿Cuál es el resultado de estarse convirtiendo el ácido araquidónico en prostaglandina? ¿Cuál es el resultado? Que va a tener usted, yo y cualquier persona dolor, fiebres e inflamación. Cuando el ácido araquidónico se transforma a prostaglandinas por efecto de un golpe, de un martillo o de cualquier cosa, entonces se están produciendo prostaglandinas y generamos eso en el cuerpo. Ya lo conocemos eso. Dolor, fiebre e inflamación. ¿Con qué quitamos el dolor, la fiebre y la inflamación? Con analgésicos. Con analgésicos quitamos esos dolores. ¿Qué son los analgésicos? Son medicinas que reducen o alivian los dolores de cabeza, los dolores musculares, los dolores artríticos y muchos otros achaques y dolores. Existen muchos tipos diferentes de analgésicos y cada uno tiene sus ventajas y riesgos. Algunos tipos de dolor responden mejor a determinadas medicinas que a otras. ¿Cuáles son los analgésicos más comunes? Los analgésicos más comunes son de venta libre el paracetamol, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, y los medicamentos antiinflamatorios. ¿Qué medicinas son analgésicos? La acetaminofén, como por ejemplo el Tylenol, y antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, como el naproxeno, que es la Aleve, por ejemplo, y como el ibuprofeno, como la Advil y la Motrin. Son ejemplos de antiinflamatorios no esteroideos sin receta. El mejor analgésico para el dolor, ¿cuál es? Es el acetaminofén. Por lo general, se considera más seguro que otros analgésicos. No provoca efectos secundarios como dolor ni sangrado estomacal. ¿Cuál es el antiinflamatorio más fuerte? Se llama dexketoprofeno. Dexketoprofeno. Todos los antiinflamatorios terminan como en eno, como el ibuprofeno, como el naproxeno, como el dexketoprofeno. Aunque en dosis altas solo puede obtenerse con prescripción médica, debido a que es uno de los antiinflamatorios más potentes para los dolores musculares graves. Existe un formato de 25 miligramos que puede obtenerse sin receta. ¿Qué analgésico hace menor daño al estómago? La acetaminofén, con el ingrediente activo Tylenol.
¿Cuántos tipos de analgésicos hay? Se clasifican en primarios, secundarios y coadyuvantes. Los analgésicos primarios tienen como efecto farmacológico principal aliviar el dolor. Son de amplio espectro, es decir, útiles en numerosos tipos de dolor. Entonces, para culminar la parte del ácido araquidónico y de las prostaglandinas, acá ven que dice analgésico. Vea, ahí aparece una crucita, una X. Si no hay analgésicos, esto va a pasar por mucho tiempo. Mucho tiempo va a tener dolor, mucho tiempo va a tener fiebre y mucho tiempo va a tener inflamación. ¿Qué quiere decir? No vamos a detener la producción de ácido de prostaglandinas a partir de ácido araquidónico. Si dejamos que el cuerpo naturalmente pare, va a parar en algún momento, pero va a pasar usted mucho tiempo con tremendos dolores. Por eso es que los analgésicos lo que hacen es detener la producción de prostaglandinas. No es que va a eliminar las prostaglandinas. Lo que el analgésico hace es la función de inhibidor. O sea, detiene la producción de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Si detiene poco a poco la producción de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, vamos a empezar a sentir menos dolor, menos fiebre, menos inflamación. Ahí estaría lo importante de esta parte. Vaya. Otro grupo sumamente importante son los terpenos. Los terpenos son una clase diferente de lípidos. Se conocen más de 20,000 terpenos. Pueden ser hidrocarburos o pueden contener oxígeno y ser alcoholes, cetonas o aldehídos. Algunos terpenos se han empleado por miles de años como especias, perfumes y medicamentos. Muchas de las fragancias y aderezos provenientes de las plantas son monoterpenos y sesquiterpenos. Estos compuestos se conocen como aceites esenciales. Por ejemplo, dentro de los terpenos más conocidos, se caracterizan porque son como agradables, como todas las especies tienen siempre como esos olores agradables y que generan como satisfacción al sentirlo, ¿verdad? También muchos perfumes están formados por terpenos y también los medicamentos están formados por terpenos y son como grasitas, digámoslo así, como lípidos que ayudan bastante. Entre ellas está el geraniol, el mentol y el alcanfor. Creo yo que mentol ya lo hemos escuchado. Vienen en los Bic, vienen en las pomadas para golpes, ¿verdad? El alcanfor exactamente igual, vienen en ciertas cremas o infusiones que sirven para el sistema respiratorio, para todo eso, ¿verdad? El geraniol se escucha bastante en perfumes. Entonces, de ahí es otro grupo bien interesante de
grupo de lípidos. Acá les voy a presentar lo que es la estructura de un terpeno. Los terpenos contienen átomos de carbono en múltiplos de 5. Ojo, un terpeno contiene átomos de carbono en múltiplos de 5. O sea, cada 5 carbonos es un terpeno. Su estructura concuerda con la unión de unidades de isopreno, o sea, 2-metil, 1,3 butadieno, usualmente en una de forma de cabeza con cola. Aquí podemos ver 3 terpenos, vean los cuadritos celestes que están literalmente separados un poquito. Cada uno de ellos es un terpeno. Vea, 1, 2, usted puede ver, la puntita inicial es un carbono. En la esquinita segunda es otro carbono y ya llevamos 2. El que está a la par del doble enlace. La puntita de abajo es el carbono 3. Vea, la cuarta es al final del doble enlace y la quinta es el otro átomo de carbono. La primerita de la izquierda es la cabeza, ¿verdad? Y la colita de la derecha es la cola, ¿verdad? Entonces así va a ser propuesto un terpeno. Entonces solo pregunto, ¿el geraniol cuántos terpenos tiene? ¿Cuántos terpenos están unidos en el geraniol, jóvenes? Perdón, ¿cuántos terpenos tiene el geraniol? 2. Exactamente. ¿Y el mentol? ¿Cuántos tendrá? Dos también tiene. 2 tiene, exactamente. Dos, excelente. El alcánfora a lo mejor se ve un poquito más complicado, pero ¿cuántos le alcanzan a ver? Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También 2, vea. Sí, 2. 2. Entonces, cada uno, tanto el geraniol como el mentol, como el alcánfor, tiene 2 terpenos. Entonces, más que quizás podérnoslos, es que tengamos una idea de cómo es. Cada terpeno, lo decíamos, va a ser formado por 5 átomos de carbono, va a tener una cabeza que es la izquierda, una cola que es la derecha, va a tener un doble enlace y como característica principal, 5 átomos de carbono. Entonces se van a unir y se unen a la perfección. Miren, la cola del primero queda cabalito enlazado con la cabeza del segundo y así podemos formar terpenos grandotes. Los terpenos se clasifican en monoterpenos. Ojo, eso va a salir en el examen. Monoterpenos son 2 unidades de isopreno. 2. O sea, cuando tengamos 2,
como en el alcanfor y en el mentol, estamos hablando de un monoterpeno. Y también el otro sería sesquiterpenos. Tres unidades de isopreno son sesquiterpenos. O sea, monoterpenos va a ser para 2, sesquiterpenos va a ser para 3, triterpenos va a ser para 6 y tetraterpenos va a ser para 8. Si tengo 2 terpenos unidos, sería o va a ser monoterpenos. Si son 3 unidades, sesquiterpenos. Si son 6 unidades, triterpenos. Si son 8 unidades, tetraterpenos. Ahí estaría. Aquí están unos importantes dentro de la cadena que nosotros conocemos. Los terpenos, los triterpenos y los tetraterpenos desempeñan importantes funciones biológicas. Por ejemplo, el escualeno es un triterpeno, es el precursor del colesterol, que a su vez es precursor de todas las otras moléculas esteroideas. Miren, el escualeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de terpeno unidos, ¿verdad? A ese, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Será triterpeno o será tetraterpeno? Triterpeno. Es un triterpeno, exacto. Los carotenoides son tetraterpenos. Ojo, los carotenoides son tetraterpenos. El licopeno, compuesto responsable del color de los tomates y las sandías, y el beta-caroteno, compuesto que le da el color a las zanahorias, son ejemplos de carotenoides. Miren qué importante cuando llegamos a este tema y de repente hay tantas cosas, jóvenes, que están tan cerca de nosotros y que muchas veces no las logramos tener a la mano. Los terpenos son los metabólicos secundarios que dan las características organolépticas, o sea, aroma y sabor de las plantas y que constituyen la mayor parte del aceite esencial producido por las plantas aromáticas. Ojo, qué importante. Los terpenos es un tipo de sustancia química de olor fuerte que se encuentra en algunas plantas, en esencial los árboles que tienen conos. Los terpenos se encuentran en los aceites esenciales, líquido perfumado tomado de las plantas. ¿Qué se puede hacer con los terpenos? Se puede hacer antisépticos, antifúngicos, antiinflamatorios, son antibacterianos, ansiolítico, antidepresivo, broncodilatador. ¿Qué alimentos tienen terpenos? Esta clase de terpenos consiste de los pigmentos de color amarillo intenso, naranja y rojo, que se encuentran en vegetales como el tomate, que ahí aparece, el perejil, la naranja, la toronja roja, la espinaca y el aceite de palma africana. ¿Qué frutas contienen terpenos? La pitahaya, ¿cuál es esa? Es rico en compuestos fenólicos, antioxidantes, ácidos grasos insaturados, terpenos, muchos de los oligoelementos y otros. La pitahaya es la que últimamente ha entrado a El Salvador, ¿va? Que es la hermana de la tuna, unas rojitas así gorditas, que aquí en Sonsonate las venden ahí por el Banco Cujatlán, por el Mr. Donut, se ponen ahí bajando Nahuizalco, ahí por el Colegio de la Santísima, he visto yo que se ponen. ¿Vea? Buenísimas de sabor, me han contado porque nunca he comprado, pero sobre todo súper, súper importante
porque contiene ácidos grasos insaturados. Y ya sabemos que esas son grasas buenas para el cuerpo. ¿Qué otras plantas tienen terpenos? El eucalipto, el romero, la lavanda, el pino y la mirra. La mirra son unas flores rojitas que siempre, que las hojitas son espinudas, que tienen en la punta una espina y que de niños nosotros agarrábamos esas hojitas y nos andábamos puyando si teníamos un arbolito de esos. Los terpenos se pueden aplicar por vía tópica, o sea, por piel, aunque nunca se deben aplicar a la piel sin diluirlos primero. Se pueden mezclar unas gotas de terpenos con un aceite vegetal como el de coco. Se pueden consumir terpenos por vía oral, pero solo terpenos específicamente aprobados para la ingestión. ¿Qué vitaminas son parte de los terpenos? Diterpenos, 4 isoprenos, es de destacar el fitol, que forma parte de la clorofila y ser precursor de la vitamina A. Las vitaminas A, E y K también son diterpenos. Así que qué importante comprender esta parte, ¿verdad? El licopeno, que la imagen la tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terpenos unidos, 8 isoprenos le llamamos, ¿verdad? Y entonces son tetraterpenos. Así que por ahí estaría esta parte importante. Vamos a otro tema sumamente importante, que es algo que a lo mejor mucho les gusta escuchar, porque también es otra cosa que forma parte de nuestra identidad, que está a la par de nosotros, pero que nosotros no lo absorbemos como tal, que son los famosos esteroides. En el mapa conceptual aparece al final. Ya estos son separados de los ácidos grasos, de las ceras, de los fosfolípidos y de las que acabamos de ver, que son los terpenos, muy separados de ahí. Los esteroides son moléculas que contienen el núcleo de esterano, que consiste en 3 anillos de ciclohexano y un anillo de ciclopentano fusionados. Abajito, en la imagen de la izquierda, en la esquina de abajo, está el núcleo de esterano, que son 3 ciclohexanos y un ciclopentano, en ese caso. El esteroide más abundante en los animales es el colesterol y es el precursor de todos los demás esteroides. O sea que el colesterol es un esteroide. El colesterol tiene los 3 cicloalcanos más el ciclopentano unidos en esa disposición. A está a la par de B mediante el carbono 5 y 10. B está unido a C mediante el carbono 8 y 9. Y C está unido a D mediante el carbono 13 y 14. El colesterol es biosintetizado a partir del escualeno, un triterpeno, y es un componente importante de las membranas celulares. Para quien no conoce el colesterol, les presento el colesterol. Aquí está en la imagen de la derecha de abajo. Está el esterano y sobre él se adhiere un OH en la izquierda, un CH3 en el carbono 10, un CH3 en el carbono 13 y una cadena de átomos de carbono e hidrógeno en el carbono 17. Vean ahí cómo es que se genera el colesterol. Colesterol. Es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol, o sea, algo de colesterol, para producir hormonas, para producir vitamina D
y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos. Su cuerpo produce todo el colesterol que necesita. O sea que no necesitaríamos consumir mayor cantidad de colesterol. Pero como los alimentos tienen colesterol y a veces son muy comunes para nosotros la ingesta, ¿verdad? Entonces vamos a comer huevos que tienen colesterol y eso pues nos va a dañar. El colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre. El cuerpo necesita colesterol para formar células sanas, pero tener altos niveles de colesterol puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Con el colesterol alto es posible que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos. Los niveles de colesterol alto llevan a endurecimiento de las arterias, también llamada aterosclerosis. Esto ocurre cuando se acumula grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias y forman estructuras duras llamadas placas. ¿Qué hay que hacer para bajar el colesterol? Consuma muchas frutas y verduras. Una dieta rica en frutas y verduras puede aumentar las sustancias importantes que reducen el colesterol en su dieta. Estas sustancias llamadas estanoles o esteroles vegetales funcionan como fibra soluble. Coma pescado rico en ácidos grasos omega 3 para reducir el colesterol. ¿Cuál es el nivel de colesterol peligroso? En general, se recomienda un nivel de colesterol inferior a 200 miligramos por decilitro. Entre los 200 y los 239 miligramos por decilitro, el nivel de colesterol se considera elevado o limítrofe y es aconsejable reducirlo. Un nivel de 240 miligramos sobre decilitro o más de colesterol se considera elevado y es necesario tomar medidas para reducirlo, comer sano y hacer ejercicio. ¿Cuáles son los síntomas del colesterol? Enfermedad coronaria, dolor de pecho, náuseas, fatiga extrema, falta de aire, entumecimiento de las extremidades, como que se nos encogen, ¿verdad? Y dolor en el cuello, dolor en la mandíbula o región abdominal superior, como en el estómago en la parte alta. Lo peor sería el accidente cerebrovascular, pérdida de balance y coordinación, mareos, asimetría facial, que se nos pueda pandear la carita, confusión, visión borrosa como tal. Es importante, jóvenes, que antes que tener el comprender la parte del núcleo del esterano, conocer el colesterol, que el OH está en la 3, que el CH3 está en el 10, que el CH3 otro está en el 13 y que lo demás está en el 17. Más que eso, es de verdad, como seres humanos, comprender que esto no es un juego, que esto para su vida es importante y que esto para usted puede generar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué podemos tomar? Y no es anuncio. Aquí tenemos otra cajita de Vitacil omega 3. Cuando alguien tiene altos niveles de colesterol, no sé si se alcanza a ver, o triglicéridos, ¿vea? Tomamos o podemos tomar de esto, ¿vea? O comemos atún, comemos pescado y comemos fruta y hacemos ejercicio y podemos evitarnos esto. Si nos cuesta hacer eso, por lo menos ayudémosle al cuerpo y agreguémosle algún medicamento como este, que tiene alto grado de omega 3. No sé si se alcanzó a ver. Eso es importante. ¿Qué hay que dejar de comer para bajar el colesterol? Hay que dejar de comer productos lácteos, como la leche y todos sus derivados, como los yogurts o quesos, son alimentos prohibidos para el colesterol alto. Hay que dejar de comer carne roja, hay que dejar comer bollerías y otros alimentos azucarados, como pan dulce, entiendo yo, cosas fritas, mariscos, solo pescado, café, refresco y batidos,
y bebidas alcohólicas. Los alimentos que más suben el colesterol son las grasas saturadas como la leche, el queso, la mantequilla, lo mismo, la carne roja, las salchichas, las hamburguesas, las pizzas, las bollerías, los pasteles, los fiambres y embutidos, las casquerías y vísceras, como serían los hígados, las mollejas, ¿verdad? Los huevos y el marisco. Lick, una pregunta. Cuando dice pollería, ¿se refiere a lo que es la carne de pollo y de lo de gallina? No, es con B, bollería. Con B de bueno. ¿Y entonces a qué se refiere ahí? Yo siento que a bollería le dicen al pan dulce, como los bollos. Que hagamos un bollito de azúcar roja, un bollito de... Es Ah, ya. eso. Ajá. Como el pan Gracias. dulce. Pero si gusta, busquen bollería. Yo creo que eso es. Porque hay un par de cositas que no lo conozco. Ah, cuando dice casquerías, creo que son como las pezuñas de la vaca, supongo, los cascos, ¿verdad? Y todo eso. ¿Cómo se manifiesta el colesterol alto en manos y pies? Hay que verlo, hasta yo me estoy viendo. Desgaste de los músculos de las piernas, pérdida de pelo en piernas y pies. Ojo, miren qué importante. Entumecimiento o debilidad en las piernas, uñas de los pies quebradizos y de crecimiento lento. ¿Qué bebida es buena para bajar el colesterol? ¿El té negro o el té verde? ¿El vinagre o limón? ¿El zumo de tomate? ¿La bebida de soya? ¿Qué puedo desayunar para bajar el colesterol? Cereales integrales y avena, tostadas con aguacate, yogur con arándanos, nueces y frutos secos y té verde. Eso nos va a ayudar a hacerlo. ¿Qué importancia tiene esto? Vamos a ver más sobre el colesterol. Ahí está. El colesterol se encuentra también en el hígado, las sales biliares y la piel, en donde forma la vitamina D. En las glándulas suprarrenales, el colesterol se emplea para sintetizar las hormonas esteroideas. El hígado sintetiza suficiente colesterol para suplir las necesidades del cuerpo, pero si se sigue una dieta rica en colesterol, el hígado lo sintetizará menos. Cuando el colesterol excede su nivel de saturación en la bilis, se pueden formar cálculos biliares. La American Heart Association recomienda que no se consuman más de 300 miligramos de colesterol al día. Ojo con lo que vamos a hacer de las comidas de a futuro. No hay colesterol en los alimentos de origen vegetal. Podemos comer hojas y frutas y no hay colesterol. Otras que son importantes son las lipoproteínas. En el cuerpo humano es preciso transportar los lípidos desde el torrente sanguíneo a los tejidos donde se almacenan. Se usan para producir energía o se emplean para la fabricación de hormonas. Los lípidos se convierten en polares cuando se combinan con los fosfoglicéridos y las proteínas forman complejos solubles en agua denominados lipoproteínas. Las lipoproteínas son partículas compuestas por proteínas y grasas. Ellos llevan colesterol a través del torrente sanguíneo a las células. Son complejos de lípidos y proteínas específicamente que se denominan apiloproteínas, que tienen como función el transporte de lípidos en un medio acuoso como es la sangre. Las apiloproteínas son proteínas que tienen la capacidad de solubilizar los lípidos en la sangre.
¿Cuáles son las lipoproteínas buenas? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ahí está. Clasificación de las lipoproteínas y las cantidades. En adultos, leamos lo de abajo, la concentración total recomendada de colesterol debe ser inferior a 200 miligramos por decilitro, con menos de 130 miligramos por decilitro de LDL y 40 miligramos de decilitro de HDL. Las lipoproteínas, jóvenes, se clasifican en malas, entre comillas, para que comprendamos, que son las que están en color rojo, rosado, y están las proteínas buenas, como las que están en celeste. Las lipoproteínas malas son la VLDL, la IDL y la LDL. Podemos leer la VLDL, que es lipoproteína de muy baja densidad, alrededor de 70 nanómetros. La IDL, lipoproteína de densidad intermedia, 40 nanómetros. La LDL, lipoproteína de baja densidad, de 20 nanómetros. Y está el kilomicrón y el kilomicrón remanente, que son de tamaño de 100 nanómetros. Son las malas. Pero las buenas son las HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que tiene un valor de 10 nanómetros, un tamaño de 10 nanómetros. Entonces dice acá, leo, el colesterol bueno, HDL, y el malo, LDL, y la lipoproteína de muy baja densidad, el VLDL, son lipoproteínas, es decir, una combinación de grasas, lípidos y proteínas. Los lípidos necesitan estar unidos a las proteínas para moverse en la sangre. O sea, esto está en el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las proteínas buenas? El colesterol de lipoproteínas buenas es el de alta densidad, llamada HDL. Ahí está en celeste. Es conocido como el colesterol bueno porque ayuda a eliminar otras formas de colesterol del torrente sanguíneo. Los niveles más altos de colesterol HDL están asociados con un menor riesgo a desarrollar una enfermedad cardíaca. Entonces, el HDL lo que hace es atacar a las VLDL y a la LDL y desintegrarlas. Por eso es importante que en nuestra alimentación diaria comamos alimentos que tengan HDL elevado, como el aguacate. Mientras más aguacate come, más HDL le estamos agregando al cuerpo. Otra práctica muy buena, se los he venido diciendo hace días, es la ingesta de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharaditas en la mañana, y tenemos aceite de oliva para rato como tal. Aquí también tengo yo una botellita de aceite de oliva. Miren, no sé si le alcanzan a ver, que ustedes llevaban de este en chiquito para la práctica, ¿verdad? O de la marca esta no interesa, pero es extra virgen, ¿verdad? Yo tomo 2 cucharaditas de aceite de oliva diariamente para elevar el colesterol bueno, que es el HDL, y para bajar el colesterol malo, que es el LDL. Vea, por salud, por sanidad y para estar siempre tranquilamente. La lipoproteína es sintetizada y secretada por el hígado y comprende una masa lipídica de colesterol LDL y ApoB100, rodeada por una apiloproteína. Así que, jóvenes, tomemos en cuenta esto, a subir los niveles de colesterol bueno, HDL, y a consumir, a bajar colesterol
malo. Vamos a ver cómo subir HDL y bajar LDL. Las grasas insaturadas, la fibra soluble y los esteroles y estanoles vegetales pueden aumentar el HDL bueno y disminuir el LDL malo. Ojo, ¿quiénes pueden ser? Las grasas insaturadas, que ya hablamos de ellas, la fibra soluble, como la soya, y los esteroles y estanoles vegetales. El ejercicio también y la pérdida de peso también puede ayudar. Se recomienda evitar comer grasas trans, que ya hablamos de eso en otra clase y ahora mismo también. Y también dejar de fumar, pues son perjudiciales. ¿Cómo puedo aumentar el colesterol HDL? Esto es bien importante. Muchas veces no lo vemos ni lo escuchamos. Elija grasas más saludables. Debe limitar tanto la grasa total como la grasa saturada. Limite los alimentos con colesterol. Coma mucha fibra soluble. Consuma muchas frutas y verduras. Coma pescado rico en ácido graso omega 3. Limítese a la sal. Limite el alcohol. ¿Cómo subir el colesterol HDL de forma natural? Disminuye el consumo de grasas saturadas, grasas animales, grasa láctea, bollería industrial. Evite el exceso de azúcares. Pueden disminuir los niveles de HDL, colesterol y aumentar los triglicéridos. El consumo de proteínas vegetales, especialmente la soya, puede mejorar los niveles sanguíneos de HDL. ¿Qué comer para subir el colesterol HDL? Pescados azules como el salmón, como la sardina, que es buena, como la trucha, como la caballa, como la jurel, como la anguila, el arenque y el atún. Frutos secos como el anacardo, las almendras, las nueces, las avellanas, las nueces o cacahuates. Frutas como el aguacate y las aceitunas. Por ahí está. Si queremos conocer lo bueno, pues atendamos la indicación. Muchas veces no necesitamos de un médico para esto, más bien los hábitos de ejercicio, los hábitos de alimenticio y conocer del tema. Otras que son bien importantes son las hormonas esferoidales. Entre ellas están las hormonas sexuales y las hormonas suprarrenales o corticoides, que eso pues puede ser un tema que puede ser interesante. Por ejemplo, las hormonas sexuales femeninas, entre ellas está la progesterona y el estrógeno o estradiol. La progesterona regula el embarazo, el ciclo ovárico y son precursores metabólicos de las demás hormonas esteroideas. Las hormonas sexuales, el estrógeno, fomenta el desarrollo sexual femenino y mantiene los caracteres sexuales femeninos. La voz de mujer, el ensanchamiento de caderas, menos vellosidad en el cuerpo. Las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, fomenta el desarrollo sexual masculino y mantiene los caracteres sexuales masculinos. Las suprarrenales o corticoides son los glucocorticoides como el cortisol o la cortisona, que fomentan la gluconeogénesis y a dosis elevadas son inmunodepresoras. Las suprarrenales como la mineralcorticoides como la aldosterona regula el equilibrio iónico en el interior del organismo. Acá está, por ejemplo, la cortisona y la aldosterona. Pueden observar, jóvenes, que la molécula de esterano es la que forma ahí lo más importante. Acá está la testosterona y la progesterona, ¿verdad? Ahí estaría. Fíjense que es importante esto para tomarlo en cuenta. Fíjense que de repente hablamos de los esteroides
¿verdad? Como amigo de los ejercicios o del músculo, pero puede traer graves consecuencias. Acá dice, los esteroides anabólicos son sustancias adictivas, ojo, sustancias adictivas que los atletas toman para estimular la fuerza y aumentar la masa muscular. Estas sustancias también se llaman esteroides anabólicos androgénicos. Su función es imitar a la testosterona. Oiga, su función es imitar a la testosterona, imitar una hormona que produce el cuerpo. ¿Qué efectos físicos tienen los esteroides? Causar cambios corporales no deseados, incluyendo el desarrollo de senos, ojo, y encogimiento de los genitales en los hombres. La masculinización corporal en las mujeres, al igual que el acné y la pérdida de cabello en ambos sexos. O sea que esto es grave. Los esteroides anabólicos que alguien quiere, digamos que yo soy deportista y quiero ensanchar piernas, bíceps, tríceps, pectoral, trapecio, todos esos músculos, lo que puede generar como efecto secundario, ¿verdad? Puede empezar un hombre a desarrollar senos y también que los genitales se hagan más encogidos, o sea, tiendan a ser más pequeños. De acá la risa que se da cuando dicen, si vos tomas esteroides, se te va a voltear el deseo. No es como tal eso, pero sí, el efecto secundario genital es eso. En el caso de las mujeres es igual. Si tú tomas esteroides, te vas a hacer hombre o masculina. Tienes razón, porque se genera masculinización corporal en la mujer. Aparte que sale acné demasiado y se pierde el cabello en ambos. ¿Qué esteroides usan los deportistas? Utilizan los esteroides anabólicos androgénicos, EEA, derivados artificiales de la hormona sexual masculina testosterona. ¿Qué pasa cuando tomamos esteroides? Nos dan infecciones. Los esteroides pueden dificultar que su cuerpo combata las infecciones y podrían dificultar la cicatrización de las heridas. Enfermedad del corazón, los esteroides pueden aumentar la presión arterial y el colesterol, que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíacas. ¿Cómo utilizan los esteroides en el deporte? Algunos fisicoculturistas y atletas usan esteroides anabólicos para desarrollar músculos y mejorar el rendimiento deportivo. Pueden tomar los esteroides por vía oral, inyectarlos en los músculos o aplicar una gel o crema en la piel. ¿Qué desventaja tienen los esteroides? Cuando se consumen durante un periodo largo, los esteroides pueden causar retraso del crecimiento en los adolescentes, tumores hepáticos, agrandamiento anormal de los músculos cardíacos. ¿Qué efectos negativos tienen los deportistas? Agrandamiento anormal de los músculos cardíacos, comportamiento agresivo y violento, cambios de humor, problemas en los lípidos en la sangre que contribuyen a desarrollar enfermedades cardíacas. ¿Por qué están prohibidos los esteroides? Puede dañar muchos órganos como el hígado, los riñones y el corazón. Los esteroides pueden causar ataques cardíacos, presión arterial alta y accidente cerebrovascular. Los esteroides anabólicos pueden causar una mayor agresión, cambios de humor y enojo. Ahí estaríamos. Vean lo importante de todo esto, jóvenes. Vamos a ir tratando de terminar. Hay otro proceso que se llama saponificación, que es literal, la formación de jabones. Cuando una grasa se calienta en presencia de una base fuerte, se obtiene glicerol y las sales sódicas de los ácidos grasos, que son los jabones. Cuando se usa hidróxido de sodio, se obtiene jabón sólido que se puede moldear con la forma que se desee, mientras que el hidróxido de potasio forma un jabón líquido más suave. A ese proceso se le llama saponificación.
Los iones carboxilato del jabón se agrupan en racimos esféricos llamados micelas. Ahí está. La mugre se disuelve en el interior no polar y se elimina durante el enjuague gracias a que el extremo polar se solubiliza en el agua. Acá pues todas las los ácidos grasos están como formando una esfera o un círculo con todas las colitas adentro, hacia adentro, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una mugre y a la mugre se le agrega jabón, ella actúa en el centro, ¿verdad? Ahí ataca esas colas para que la mugre se logre disolver, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace que al final, al enjuagar, la mugre suelte la prenda y se vaya en el enjuague. De ahí la importancia de la saponificación y de la existencia de jabones. Ahí está. Cómo está la saponificación, una cola de carboxilato, ¿verdad? La colita de hidrocarbonada se dispone en esa parte, todas con la colita hacia adentro, ¿verdad? Cuando se le agrega un jabón, la grasa se concentra al centro o en el adentro, y con el agua esa mugre sale y es que se va y que la ropa queda o el cuerpo o los trastes limpios. En agua, el jabón forma micelas con las cabezas hidrófilas en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas encerradas en el interior. Los iones sodio no se muestran, están disueltos en el agua que rodea la micela de ácidos grasos. O sea que por eso es que necesitamos que, digamos, un plato esté mojado, que la ropa nuestra esté en agua, ¿verdad? Para que cuando el jabón llegue al plato, el jabón llegue a la tela, ¿verdad? Genere en agua micelas. O sea, no está así normalmente, solo en agua con jabón a la par. Se genera la micela, todas las colas hidrocarbonadas se disponen hacia adentro con las cabezas del carboxilato hacia afuera y en el centro o adentro la grasa es atacada con el jabón y enjuagada con el agua. Así de sencillo. Con esta diapositiva, pues finalizamos la jornada del día de hoy con respecto a la clase, ¿verdad? Así que quisiera saber si hay preguntas al respecto. Si no hay preguntas, vamos a detener la grabación y probablemente nos quedemos en alguna otra indicación final. Gracias por estar acá. Saludos.